Gracia Urbana. Bienvenidos a esta temporada 2021. Nos hemos tardado en regresar, pero aquí estamos. Bueno, este programa es un programa introductorio para lo que va a ser esta temporada, donde igualmente vamos a seguir haciendo programas acerca de apologética, o sea, de la defensa de la fe. Vamos a seguir tratando temas acerca de lo que es doctrina, de lo que es adoración. Vamos a seguir tratando temas acerca de lo que es el evangelio. Vamos a seguir tratando temas acerca de lo que es el final de los tiempos. Va a ser muy interesante este 2021 con la bendición del Señor. Lo que vamos a tocar el día de hoy es acerca de algunas necesidades por las cuales este programa existe. Y es que queremos tratar de llevar un mensaje de la necesidad de la iglesia de volver a la Biblia para ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, primero que todo, queremos dejar claro que es necesario, queridos hermanos, que el cristianismo trujillano y liberteño, porque no estamos en Lima, quiero hablar lo más local posible, vuelva a las escrituras y predique la sana doctrina. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿qué le pasa? Yo soy bíblico y predico la sana doctrina. Hay que ser sinceros, hay que ajustarnos más a las escrituras y predicar lo más sano posible esa palabra de Dios. Primero que todo, volver al evangelio conforme a las escrituras. De repente puede que estemos equivocados y no estamos predicando un evangelio conforme a las escrituras. Les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, uno, tal vez a todos nos ha pasado, pero en algún momento hemos predicado el evangelio de esta manera, ¿no? Tal vez solo hemos hecho invitaciones a las iglesias, por ejemplo, como cuando éramos más jóvenes, yo le decía a algunos amigos, no, vamos a la iglesia, que no está mal. Vamos a la iglesia, vamos a la célula, vamos a un grupo de comunión, vamos a un grupo de conexión, como gustes llamarle a tus grupos pequeños, pero solamente eran invitaciones, esperando que el líder le predique. Otra forma errada era que solamente le decíamos, bueno, ven a la iglesia. Y una vez que estaba en la iglesia, el pastor predicaba un tema X y luego hacía un llamado para que repitan una oración y que Cristo entre en su corazón sin haberlo confrontado con su pecado, sin haberle hablado de la fe, de la gracia, sin haber desafiado ese corazón al arrepentimiento. Entonces, ese evangelio light que le podríamos llamar, o en el peor de los casos hemos visto casos donde las personas se les promete a los no creyentes que Dios quiere prosperarlos, que Dios quiere hacerlos un éxito, que Dios quiere hacerlos ricos, y eso realmente no está en la Biblia. Que Dios quiere, es como si fuera un genio de la lámpara, ¿no? Dios quiere ser tu equeco, que si tú le das, Él te va a dar el 100 por 1 o el doble. Ese evangelio sí es falso, ni siquiera es light. Entonces creo que debemos hacer mea culpa de acuerdo al contexto que hayamos tenido y entender que ser un cristiano no es cosa de solamente tomar una decisión o un cambio de mentalidad. Es una transformación, es un nuevo nacimiento, es ser una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Y nosotros a veces, tal vez con muy buena intención, podemos estar induciendo a los chicos o a los ancianos y a los hombres y a las mujeres a convertirse solamente en religiosos. Ese es el extremo del evangelio light. El evangelio donde les decimos, ven nada más, ven nada más, y te vas a quedar así como eres. No, yo estoy muy de acuerdo, en mi iglesia predicamos, ¿no? Ven tal como eres, porque lo contrario sería decirle a alguien que tiene que cambiar primero para venir a Dios, y no es así. Dios quiere que tú vengas como estás para Él cambiarte, pero ahí está el asunto. Él quiere cambiarte. Una gracia sin transformación no es gracia. Una gracia sin santificación evidente y progresiva no es gracia. No podemos estar fabricando falsos cristianos que luego vituperen el nombre de Cristo, avergüencen el nombre del Señor. Por otro lado, está el evangelio que le podríamos llamar el evangelio legalista, que también dice que somos salvos por gracia. Pero como en el tiempo de los Gálatas tenían un gran error, como los judaizantes del siglo I, pensaban que podían mantener su salvación con obras o evidenciarlas con tradiciones. Entonces podríamos también estar llamando a la gente a simplemente a dejar de hacer cosas y llamarle a eso cristianismo. No hagas esto, no hagas lo otro, y llamar a eso cristianismo. Vístete así, vístete asá, y llamar a eso cristianismo sin un cambio realmente en su corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo, amados hermanos? Hay que entender bien claro, entonces, tenemos que volver a las escrituras y predicar el evangelio como es. El evangelio como es arrepentimiento verdadero para transformación de la persona. El Señor nos llama en Marcos capítulo 1 del 14 al 15, arrepentíos y creed en el evangelio.
Nueva criatura seremos, dice 2 Corintios 5:17. No dije simplemente que nos vamos a disfrazar de una especie de ser moralista, porque repetimos una oración alguna vez. Entonces tengamos claro eso. También, ¿por qué necesitamos volver a las Escrituras? Para poder ajustar más nuestras iglesias al modelo de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas posturas en cuanto al gobierno de la iglesia y otras cosas, pero muchas cosas en las iglesias, en la libertad, están siendo dejadas de lado. La gente está que se queja. Siempre, generalmente salen de iglesias. Yo soy sincero, como pastor he recibido muchas personas de muchas iglesias que han hecho traslados formales de membresía, pero generalmente con mucho cariño ellos recuerdan su iglesia, pero entre las cosas que ellos ven que no estaban de acuerdo conforme a la Biblia es que la membresía no era una membresía bíblica. ¿A qué le llamamos membresía? Un pastor me dijo, a los que diezman, eso no tiene nada que ver en la Biblia con la membresía. Así que hay que estudiar qué es una membresía bíblica. ¿A qué le llamamos disciplina? Un joven me dijo, bueno, que me sienten, o sea, que me castiguen. La disciplina no es un castigo, la disciplina es una restauración. El castigo viene solo cuando alguien no es arrepentido, que se llama excomunión, y es válido para cualquier iglesia. Pero generalmente la disciplina formativa y la disciplina restauradora son las que se deben ejecutar, no son castigos. Nosotros no tenemos que castigar a nadie. Incluso cuando excomulgamos no sería un castigo. En sí mismo no sería un castigo, sería un castigo de parte de Dios. Nosotros no podemos castigar. Entonces, mucha gente incluso comienza a cometer pecados y no los confiesa por miedo a que los castiguen. Y no confiesa para ser restaurada. Y no confiesa para ser restaurada. Y eso hace que generalmente se cree mucha hipocresía en las iglesias. Imagínense que uno teniendo una doctrina bíblica de la membresía y centrada en las Escrituras, hay esos casos. Imagínate si no te centras en lo que es una membresía bíblica. Entonces, a ponerle punche con lo que es la membresía bíblica, a ponerle punche con lo que es la disciplina bíblica. Otra doctrina más que tenemos que volver a la Biblia es por la misma Biblia. Y muchas iglesias están olvidando que la Biblia históricamente por 2000 años ha sido creído, porque la misma Biblia lo dice, que no tiene tacha, es intachable. Es decir, es inerrante, que es infalible para lo que fue escrita, que es suficiente, no necesitamos nuevas revelaciones, es suficiente para doctrina, para crear nuestras confesiones de fe y para tenerla como nuestra guía práctica de vida. Entonces, ¿qué está pasando? Algunos incluso han llegado, como los modernistas de la teología de la liberación y otras ideas de izquierda cristiana falsa, que llegan a decir que no toda la Biblia es inspirada. ¿Pero por qué? Porque las iglesias mismas están abandonando la doctrina de las Escrituras. Tenemos que estudiar a profundidad, no solamente una hojita o un repaso, a profundidad la doctrina de las Escrituras, para entender que es inerrante, que es infalible, que es suficiente y que es plenariamente inspirada en sus originales. Es decir, cada punto, cada coma es inspirada en sus originales. También, al entender esto, vamos a entender quién es Dios. Vamos a entender realmente la doctrina de Dios. Al entender que la Biblia es la misma voz de Dios, presuponemos que partimos de la Biblia incluso para argumentar a la cosmovisión anticristiana de este mundo. Al anticristo lo vencemos con la espada que sale de la boca de Dios, que es la Biblia misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios conforme a su palabra, no porque lo sentí, porque yo me imaginé, porque así siento en mi corazón. Tu corazón es engañoso. La Biblia es la única que te va a mostrar que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es omnisciente, omnipresente. ¿Te das cuenta de todo eso? Entonces no podemos conocer a Dios separados de la doctrina de Dios conforme a las Escrituras. Sería bueno entonces que en nuestras iglesias volvamos a las Escrituras para predicar realmente quién es Dios, entender realmente quién es Dios y sobre todo ubicarnos. Aquí en Perú usamos mucho una frase, ¿no? A veces dicen, oye, ubícate, compadre, ¿no? Ubícate. Ya, ubiquémonos. Porque acá viene la última doctrina que también tenemos que ajustar, la doctrina del hombre. A veces hacemos una sobreexaltación del hombre, ¿no? Algunos he escuchado por ahí que dicen que eres un campeón. Y no es así. Y el mundo al revés. El mundo lo sobreexalta, le dice, wow, él es un campeón también, pero al mismo tiempo lo sobrebaja, lo destruye, dice que somos un animal. Dice que somos un animal evolucionado. La Biblia dice no. En primer lugar, sí somos la epítome, la parte más alta de la creación, porque somos creados a la imagen de Dios, los animales no. Pero por otro lado, no somos campeones, sino que somos caídos. Hemos caído y somos merecedores de la ira santa, justa de Dios, del infierno, pero Dios es amor y ha provisto a Cristo como el Cordero verdadero, como la expiación verdadera,
como aquel que recibe la ira de Dios por nosotros, que es otra doctrina que los liberales modernistas o teología de la liberación también quieren negar, ¿no? La expiación sustitutiva y penal. Entonces, tenemos que entender quién es el hombre. Volvamos a la Biblia para entender que el hombre está totalmente muerto, incapacitado de ser salvo y que necesita de Dios. Entonces, nos ubicamos, ¿no? ¿Quién soy yo y quién es Dios? Entonces, hermanos, el cristianismo necesita volver a las Escrituras y predicar todo lo que les acabo de decir. Tu iglesia tiene que estar bien preparada en todo esto para poder defender la fe en estos tiempos tan difíciles donde el anticristo se está levantando de tantas formas, incluso haciéndose llamar cristiano, utilizando las emociones para captar a la gente, utilizando las emociones, ¿no? Utilizando pensamientos revolucionarios o emociones platónicas, para así como ciertos presidentes que recitan poemitas, ¿no? Así quieren captarte. Y esta generación no está preparada. Pero si tú preparas a tu iglesia, preparas a tus jóvenes, la generación que viene va a ser muy fuerte y nada va a poder con la iglesia. Bien, este es el primer bloque. Vamos a seguir hablando un poco de por qué el cristianismo necesita volver a las Escrituras y eso lo vamos a ver en la siguiente secuencia. Bueno, bienvenidos al segundo bloque. Vamos a seguir viendo acerca de las necesidades que hay acá en la libertad, ¿no? Y hay una necesidad muy grande de ser valientes. Esa es una necesidad grande. El cristianismo necesita ser valiente y definir sus posturas frente a lo que es la cosmovisión anticristiana de este mundo. Amados, estamos llamados siempre a dar fe y a dar pelea y a dar testimonio de aquella fe que tenemos con valentía. Y la verdad, te voy a explicar algo, ¿no? O sea, con mucho respeto, pero valentía no es tomar un martillo y creer que la cosmovisión anticristiana de este mundo es solamente, por ejemplo, la Iglesia Católica, como algunos hermanos creen, y se van y le rompen las grutas de las vírgenes o agarran estatuas y las rompen a martillazos. Eso no es ser valiente, eso lo hace cualquier persona, cualquiera puede agarrar un martillo y rompe. También no es pararte a predicar, no digo que no prediques a voz en cuello, porque eso está bien, si es que la gente te escucha, pero no poniendo adjetivos a las personas. He visto hermanos que a todo el mundo les disparan adjetivos. Los adjetivos no son el evangelio, eso lo hace cualquiera. Eso no es ser valiente. Yo quisiera que veamos realmente la valentía. Tampoco no es valentía meterte en una iglesia católica y decirle idólatras a todos. O meterte en una iglesia y ponerte a gritar, arrepiéntanse, porque tú crees que tú y tu iglesia son los únicos salvos de todo el planeta. No, eso no es ser valiente, eso lo hace cualquier loco, cualquiera lo hace. A un loco, incluso o a un inconverso, tú le das 100 soles y le dices, métete a esa iglesia a gritar y lo hace. Así que eso no es ser valiente, por favor. Entonces entendamos algo. Necesitamos ser valientes, pero intencionales en las respuestas bíblicas, partiendo de la misma escritura, no partiendo de las evidencias o de la revelación creada, sino partiendo de la Biblia, que es nuestra gran presuposición. Las escrituras son nuestra gran presuposición, de la cual partimos para pensar, para hacer teología, para orar, para creer y para hacer, y responder a la narrativa cultural del establishment. ¿Qué es el establishment en este momento? Hemos permitido que la cosmovisión anticristiana de este mundo esté por encima de esta generación. Hemos desobedecido el mandato cultural, hemos desobedecido al mandato del Señor de conquistar la tierra y hemos permitido de que incluso se levanten pseudo cristianos haciéndose llamar por creyentes y predicando lo que predica el mundo. En este momento hay cristianos que predican el marxismo cultural, que todo es relativo. Si para ti es redondo, para mí es cuadrado. Y no importa, está bien, ¿no? Que la Biblia tiene errores, ¿no? Que la Biblia no debe ser interpretada en su contexto histórico, gramatical, normal, cultural, teológico, sino que debemos interpretarla a través de los lentes de cada cultura, dicen por ahí. O sea, la Biblia es como el horóscopo. O sea, la Biblia son centurias de Nostradamus para estas personas. ¿Y nosotros estamos en contra de eso? No. Algunos hermanos están rompiendo estatuas con martillos. Hermanos, por favor, debemos ser valientes realmente. Debemos hacer verdadera defensa de la fe apologética, con amabilidad y mansedumbre, pero también con radicalidad. Y dejando bien claro, la Biblia es inerrante, suficiente. Y es la única palabra de Dios para nosotros. No tenemos más palabra de Dios que esta. No podemos decir, Dios está involucrado en mi ministerio. Si tu ministerio es pro LGTB,
No digo que no amemos a las personas LGTB, las amamos y siempre las llamaremos al arrepentimiento para con Dios, para que Dios las salve y las convierta. No le engañes que pueden seguir siendo LGTB. Es como que a un heterosexual le diga que puede seguir fornicando y siendo adúltero y si es cristiano. No, no lo es. Cuando el Señor nos salvó a todos nosotros de nuestros pecados aberrantes en este mundo, de nuestra oscuridad, nos cambió, nos transformó. Y aún en medio de las luchas siempre nos redarguye de pecado. Pero si tú le dices a una persona que no, que puede seguir teniendo ese estilo de vida pecaminoso, que Dios aborrece y sin embargo sigue siendo salvo, te estás engañando y tú mismo te estás engañando. Mentirosos que mienten, ciegos y guías de ciegos. Entonces tenemos que entender así. También estamos llenos de cristianos que están tratando de apoyar el aborto, asesinar a una persona. Te das cuenta que en el cielo nuevo y la tierra nueva va a haber una gran población, millones de personas, casi no sé cuántos continentes se van a llenar en esta tierra nueva, de personas que nunca nacieron, de personas con almas, que son seres humanos con almas, que nunca nacieron. Y muchos de ellos, porque un pastor o un teólogo cristiano aprobó ese tipo de prácticas. El sacrificio de niños nunca terminó. No terminó en los sacrificios a Baal o Moloch, aún continúa. Otra cosa es también, como les decía hace rato, el relativismo. No podemos quedar en el relativismo. Tú no puedes decir, bueno, por ejemplo, tienes que defender la verdad con las doctrinas fundamentales. No puedes tú permitir que las doctrinas fundamentales sean relativizadas. No le puedes decir a una persona que niega la Trinidad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Porque es muy fácil decirle al testigo de Jehová que no es cristiano, ¿no? Tú como evangélico dices, no son cristianos. El mormón tampoco es cristiano, el Dios Madre tampoco es cristiano. Claro, es fácil, ¿no? Pero a ver, hay otras personas, ¿no? Otros hermanos que le dicen hermano a un modalista. ¿Sabes qué es un modalista? Un modalista es alguien que se hace pasar por cristiano. Iglesias que incluso toman el nombre de nuestros grandes hermanos pentecostales. Por ejemplo, dicen iglesia pentecostal, pero lo que creen ellos es en la unicidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es la unicidad? Dicen que Dios está en modo Padre, luego cambia a modo Hijo, y luego cambia a modo Espíritu, y así para cambiando de modos. O sea, solamente es una persona. Niegan la Trinidad, la Santísima Trinidad. Por tanto, desaparecen a Jesús y desaparecen al Espíritu Santo, y al Padre le llaman Jesús. Una cosa rara, pero que no es de ahora, es de hace muchos siglos, desde los primeros siglos de la Iglesia, y que era creída por un hombre llamado Praxias, otro que se llamaba Sabelio, por eso le llamaban sabelianismo, pero que ahora se llama la unicidad, las iglesias unicitarias. Hermano, tú puedes decirle a algún unicitario, ahora que sabes qué es esto, ¿es tu hermano en la fe? ¿Ha nacido de nuevo? No. Está al mismo nivel que los mormones, que los testigos, que los Dios Madre. Está al mismo nivel con las mismas locuras. Están predicando cosas que no son de Dios. Están delirando, están blasfemando. Y tú no le puedes decir a él, por amor a su alma, y no te digo que no sea su amigo, yo tengo amigos así, pero por amor a su alma tú tienes que ser valiente y decir, tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Pero hay hermanos que hasta incluso hacen conferencias junto con estas iglesias. ¿Qué falta? Que hagan conferencia un día con los Magicari, que terminen un día celebrando cultos con brujos. ¿Qué les falta? Tú no puedes, hermano, ser tan falto de valentía y tan falto de amor por estas almas y decirle a estos pastores, ustedes no son parte de la iglesia de Cristo. Vamos con la palabra, te voy a enseñar lo que dice la Biblia acerca de la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo y la deidad del Padre, tres personas en un solo Dios. No puedes dejar de hacerlo. Si tú no lo haces o no preparas a tu iglesia, incluso no la preparas a tu iglesia, todos van a ser relativos y la próxima generación es posible que tu iglesia se convierta en una secta unicitaria, porque ellos van a influenciar en ti y no tú en ellos. Ellos van a influenciar en tus hijos y no tú en ellos. O vas a terminar teniendo hijos pseudo-cristianos liberales modernistas que creen en la teología de la liberación, por ejemplo, que han metido el comunismo, el marxismo a la iglesia, o vas a tener hijos que simplemente ya no van a ser creyentes, que van a estar totalmente inmersos en el mundo y en esa cosmovisión, o vas a tener hijos herejes que niegan la Trinidad, por ejemplo, que niegan que la doctrina de la Escritura es cierta, que niegan la infalibilidad, la inerrancia, y eso vas a tener. Todo porque tú no tuviste la valentía de pararte adelante, de pararte en la brecha y decir la verdad. Porque tú dijiste, no, es que yo no quiero ganar para Cristo. 30 años teniendo un amigo unicitario y nunca lo ganaste para Cristo porque lo dejaste morir en sus pecados y en su mentira. No, pero no sé, dices, pero este hermano cuando adora levanta las manos y llora. También lo hacen los kundalini en Asia. Los hindús también lo hacen. Los musulmanes lloran también y adoran. Así que no nos engañemos. No te engañes.
es falta de valentía de tu parte, de querer lavarte las manos y decir, este no es mi trabajo. No, esa no es mi forma de trabajar las cosas. No, pero sí es la forma de Jesús, pues. Es la forma de Jesús. Era la forma del apóstol Pablo. Pero no es tu forma, ¿no? O sea, tú no tienes nada que ver con Cristo. Recuerda que si tú haces esto, eres cómplice. Cómplice no solamente de las herejías, no solamente cómplice del marxismo cultural, no solo cómplice del relativismo, no solo cómplice de la cosmovisión anticristiana, sino que tú también eres parte. Sino que eres una parte disfrazada de cristiano, y disfrazada de fundamentalista incluso. Otra cosa para terminar es que debemos ser valientes en decir, somos fundamentalistas. El falso cristianismo de izquierda está que trata de la palabra fundamentalismo ponerla como mala, y a los nuevos jóvenes le están poniendo esa palabra como mala. Yo sé que es malo el ultrafundamentalismo de las formas, cuando tú crees que vestirte así, comer esto, no hacer esto, eso, ponerlo como un dogma para medir a la cristiandad es malo, pero no estamos hablando de eso. Estoy hablando del fundamentalismo histórico y clásico, del fundamentalismo doctrinal, el cual existe desde el siglo I hasta ahora. Las doctrinas fundamentales de la Biblia, el nacimiento virginal, la resurrección, la inspiración plenaria de las Escrituras, la sustitución penal, o sea que Cristo recibió la ira de Dios en nuestro lugar, Cristo murió por nosotros, ¿no? Si negamos todo esto, ¿no? Entonces nosotros no estamos en el cristianismo. Si somos pro LGTBI, pro lobby, pro aborto, marxistas culturales, no estamos siendo cristianos. Si apoyas la teología de la liberación, no estás siendo cristiano, porque ellos niegan las doctrinas fundamentales. Aunque hay algunos hermanos que son simpatizantes y no las niegan, en sí la teología de la liberación la niegan. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Dónde quedó la valentía que Dios te llamó a tener como hermano en la fe y como pastor si me estás viendo? Si tú eres un líder de una iglesia, un pastor, en tus manos está el futuro de la generación que viene de tu iglesia local. O se desaparece o se convierte en una secta. Tú no lo puedes permitir porque el Señor te va a juzgar por lo que has hecho. Si tú fuiste ordenado al pastorado, tienes una investidura y también tienes una gran responsabilidad. Así que recuerda que esa gran responsabilidad se te va a hacer juzgada. Se te va a pedir que rindas cuentas de esta gran responsabilidad. El cristianismo, hermanos, necesita ser valiente y definir sus posturas frente a la cosmovisión. Si vamos a participar de alguna asociación, algún concilio, de alguna institución para eclesiástica, nosotros o los miembros de nuestra iglesia, tenemos que exigir que tenga una confesión donde las doctrinas fundamentales estén claras y tengan respuestas claras frente a preguntas como ¿qué hacemos con el LGTB, con el aborto, con el marxismo cultural? Tenemos que tener claras esas cosas. Si no, vamos a terminar muy mal. El enemigo quiere eso, que crezca esta cosmovisión anticristiana, incluso disfrazada de cristianismo. El diablo se disfraza de ángel de luz. Así que, hermano, el cristianismo necesita ser valiente. Bueno, vamos a seguir hablando un poco acerca del cristianismo en el siguiente bloque. Ya volvemos. Bueno, bien, estamos en el tercer bloque y vamos a hablar acerca de lo que es la historia de la iglesia. El cristianismo en la libertad tiene que volver a la historia de la iglesia, tiene que volver a recordar sus raíces. Hermanos queridos, nosotros no empezamos aquí. Y hay una cosa que no sé si les parecerá, no solamente existen bautistas y pentecostales. Yo no soy ni bautista ni pentecostal. Yo soy presbiteriano, reformado, contemporáneo. Y así acá hay iglesias presbiterianas, hay iglesias metodistas, en el Perú hay iglesias anglicanas, hay iglesias luteranas, y en el mundo hay iglesias, acá también hay iglesias wesleyanas. Nosotros no solamente somos, entonces, hay alianzas cristianas misioneras, hay menonitas, hay peregrinos. Hermanos, hay que entender y conocer nuestra historia y por qué debemos estar unidos en medio de la doctrina fundamental a través de esa historia. Pero para muchos a veces la historia es como que aburrido, ¿no? Ay, no quiero estudiar. ¿Por qué? No sé, será por la cultura sudamericana que tenemos, no lo sé, pero sería muy desafiante que te tomes el tiempo y de que a poquitos comiences a estudiar siglo I, siglo II, siglo III y veamos cómo es que Dios ha llevado soberanamente este capítulo 29 de Hechos, si lo podríamos llamar. Algunos otros dicen, no, a mí sí me gusta la historia, pero en realidad no la aplican a la hora de hacer iglesia. Entonces, que como que es algo que solo les sirve para entretenerse. Tenemos que recordar que
nosotros en esencia somos una fe histórica. El cristianismo fue llamado a conquistar. El cristianismo fue llamado a conquistar y la fe cristiana descansa sobre hechos específicos históricos, porque la Biblia es real. ¿Sabes eso? La Biblia es real y tiene un valor y una trascendencia eterna. A través de los siglos, como hemos hablado hace rato, los modernistas, incluso muchos teólogos, te repito, que están dentro del marxismo cultural o de la liberación, tratan de refutar, de negar la realidad histórica, o sea, la historicidad de la Biblia, tratan de negar la creación, de llamar que Adán y Eva es un mito, el llamado de Abraham, los milagros de Jesús. Tratan, como decía Rudolf Bultmann, el liberal de principios del siglo XX, él quería desmitologizar la Biblia. Entonces, ¿por qué para nosotros es importante conocer la historia? Porque no solamente queremos conocer la historia después de Cristo, sino la historia de los eventos, la historia de los hechos, costumbres y los eventos que sucedían en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Éxodo, de los reinos, del cautiverio y los tiempos de Cristo. Entonces Dios nos está invitando a conocer la historia de la iglesia y a aprender de la historia de la iglesia. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia desde el siglo I hasta la fecha, vemos que lo que siempre se comparte al margen de las posturas y las formas es que en estos 2000 años nosotros tenemos doctrinas fundamentales que compartir. Lo que hablamos en el bloque anterior, que no las podemos negar. Doctrinas fundamentales que compartimos con los hermanos por 2000 años y en las cuales estamos de acuerdo y que por ellas moriríamos de la mano en un circo romano lleno de enemigos de Cristo. Entonces, conocer la historia corrige nuestra presunción sobre el presente. La historia de la iglesia es vital, hermano. Nosotros no podemos ver el pasado solo como algo primitivo, no, ya pasó. Ahora estamos en tiempos mejores. Sí, estamos en tiempos mejores. El cristianismo ha avanzado. Incluso la sociedad de Occidente se ha creado con la cosmovisión judeo-cristiana, al margen de que no todos son salvos. Pero la ciudad de Dios se está construyendo. Dios está guiando la humanidad hacia la victoria de la iglesia. Pero nuestra generación está siendo tal vez una de las generaciones más desobedientes, una de las generaciones que han permitido que el secularismo o la cosmovisión anticristiana de este mundo se nos pise, seamos cola y no cabeza. Es porque también hemos abandonado el estudio de la historia de la iglesia. Tenemos que tener este estudio para traernos a la humildad. El estudio de la historia de la iglesia es una fuente, la verdad es la vacuna contra la arrogancia de creer que el Espíritu Santo ha comenzado a moverse con nosotros. Y nos va a corregir mucho y nos va a permitir descubrir que le tenemos una deuda tan grande a los pastores, a los teólogos, a los hombres y mujeres de Dios del pasado, que Dios usó para hacer posible que la fe cristiana fuera preservada y llegara hasta nosotros. Nosotros no aparecimos acá. Incluso en el mismo Trujillo no aparecimos acá de la nada. Entonces no es posible poder ver correctamente todo el panorama si no vemos la historia de la iglesia. Otro punto también de la historia es que la historia nos preserva de las herejías, de las doctrinas falsas, Aquel, como dice el dicho, ¿no? Aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. En el bloque anterior hablábamos de los unicitarios, ¿no? De las que toman el nombre de Pentecostal y otros nombres, especialmente el nombre de iglesia, porque no son iglesias, pero que niegan la Trinidad y la disfrazan con su modalismo. Entonces, si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que en los primeros siglos aparecieron, como les dije también en el bloque anterior, los sabelianos, Praxias y otros hombres que comenzaron a crear en estas cosas, Noeto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros comenzamos a decir, wow, ¿qué está pasando? Esto no es de ahora. Esto se llamaba antes sabelianismo y ahora se llama modalismo y ahora es la unicidad de Dios y ahora son la iglesia unicitaria. Entonces, estudiar la historia nos hace ver que no estamos viendo algo de la nada que apareció así, wow, aparecieron los herejes. No, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Satanás siempre está tratando de engañar a los que se hacen llamar cristianos y no lo son, para traer divisiones y crear. Muchas veces duplica lo que hacemos. Él se disfraza de ángel de luz, lo duplica pero corruptamente. Es como un vaso de agua que se parece cristalino. Acá hay dos vasos de agua, ¿no? Supongamos. Y los dos se ven cristalinos, pero uno tiene una gota de excremento. ¿Te lo tomarías? Si supieras que tiene la gota de excremento que no se nota, no te lo tomarías, ¿verdad? Pero ya está contaminado. Así son las sectas, así empiezan. Te parece muy bonito y muy hermoso como una iglesia verdadera, pero no lo son. Entonces, ¿cómo podemos ver
¿Cómo podemos rastrear de dónde empezaron esas ideas? No todas las ideas de las sectas son nuevas, casi la mayoría se trasladan a la historia de la iglesia. Y esto nos va a llevar entonces al estudio diligente de los 21 siglos ya que vamos a ir de iglesia, nos va a llevar a entender realmente de dónde salieron todas estas herejías, estas doctrinas de demonios, como dice la Biblia. Y a dejar de estar preocuparnos por cosas, por detallitos, como te vistes, como no eres, y preocuparnos realmente de lo que está siendo un peligro y de lo que está usando el anticristo para destruirnos por dentro. Entonces es importante de nosotros, hermanos, que la iglesia en la libertad vuelva a las escrituras, vuelva a la historia de la iglesia, para evitar y resolver actualmente incluso muchos de los problemas que se han causado por no haber estudiado la palabra en su contexto y no haber entendido la historia de la iglesia, que estas cosas siempre estuvieron ahí. Nos va a ayudar a abandonar la apostasía, es decir, el alejamiento del cristianismo verdadero. También el estudio de la iglesia nos va a ayudar a entender mejor al ser humano. Te voy a dar una cita de Johann Hanan, que es un profesor de historia, teología histórica del Seminario Teológico de Dallas, y dice, esta afirmación acerca de que la historia nos puede ayudar a ser mejores seres humanos, dice, pudiera parecer cómica, pero ilustra en breves palabras la extraña y compleja realidad del ser humano en su grandeza y su miseria. La historia eclesiástica, al igual que la historia universal, está llena de héroes y villanos, de mujeres admirables, lo mismo que otras sagaces y crueles. Al estudiar la iglesia adquirimos una nueva habilidad para separar el mito de la realidad y aprendemos a valorar la obra de Dios y su poder para utilizar a personas pecadoras. En la historia encontramos exhortación y aliento, esperanza y advertencias. En ella descubrimos a Dios, obrando por medio de un grupo de personas imperfectas, pero redimidas y transformadas por gracia. Amados hermanos, ¿no es esto también lo que pasa en nuestras iglesias? ¿No está Dios usándote a ti, imperfecto y pecador, salvado por gracia? ¿No está usando a nuestras iglesias locales imperfectas y llenas de pecadores salvados por gracia? ¿No estamos observando que incluso entre nosotros hay ciertas personas que se hacen llamar cristianas y que son villanos, que son tiranos, que son gente tirana, incluso dentro de la ortodoxia, o sea, dentro de los que tienen esa doctrina no contaminada, gente con el corazón así? Siempre va a haber eso. Siempre va a haber eso. Existen entonces muchas razones para estudiar, para volver a las escrituras y volver a la historia de la iglesia. Esto puede ayudarnos entonces a evitar también las divisiones. Las divisiones crean iglesias que no deben existir, porque nadie las ha enviado. Y eso pasa mucho en Sudamérica. Pero bueno, ya estamos acá. Pero la verdad sí no debería ser. No es que me peleo con el otro pastor, se forman dos iglesias. Me peleo con el otro, se forman otra iglesia. Porque ni siquiera si tú vas, tienen muchas diferencias doctrinales. Simplemente a veces son hombres con ansias de poder, ansias de ser ellos mismos, imaginándose llamados que no tienen. No tienen ordenaciones pastorales, porque no tienen una eclesiología firme. Y no se dan cuenta que en la historia de la iglesia también ha habido esto. Y no se dan cuenta de las conclusiones y de lo terrible que terminaron este tipo de denominaciones. Entonces, hermanos, volvamos a la historia de la iglesia. Que el estudio de la historia nos ayude a evitar estas divisiones, a preservar las confesiones de fe históricas, a preservar en la fe. Que tu iglesia realmente quiera adherirse a una confesión de fe histórica o tener una confesión basada en las históricas. Nuestra iglesia, por ejemplo, Gracia Urbana, tiene una confesión basada en la confesión Westminster, que es una de las confesiones más antiguas de la Reforma Protestante, de los primeros evangélicos. Entonces tú y tu iglesia deberían orar, ayunar, meditar y ver esto, volver a la historia de la iglesia y no romper el cordón umbilical. Ustedes no aparecieron ahora de la nada, no son el nuevo mover de Dios, no son. Dios se sigue moviendo durante 2000 años, no hay nuevo mover, siempre se está moviendo el Señor. Ahora, si queremos ser parte de un nuevo avivamiento, tenemos que estar unidos como iglesias. Los avivamientos no vienen con una sola iglesia, siempre vienen a través de ciudades o hasta veces de países. En conclusión, tenemos que decir que existen suficientes razones y que juntas construyen un caso, la verdad que es convincente, a favor del estudio de la historia de la iglesia, y eso es lo que tenemos que hacer, pastores y hermanos que están acá. Busca la verdad, estudiar aquello de los hechos poderosos de Dios a través de estos 2000 años y darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho estos 2000 años. Porque es simplemente la historia de Dios en medio de su pueblo. Es como Hechos de los Apóstoles, en realidad son los hechos poderosos de Dios moviendo vasos de barro inútiles
para su gloria, así como hace con nosotros, así como hizo en el siglo I, en el II, en el III, en el IV, en el XVIII, en el XIX, en el XX. Nunca hubo un momento en el que Dios no estaba ahí. No vayas a creer que la iglesia desapareció en el siglo V y apareció en la Reforma Protestante y hubo 1000 años de oscuridad, como dicen algunos blogs que ni saben de lo que están hablando por ahí. No, la iglesia siempre ha estado, aún en medio del, como decía Martín Lutero, la cautividad babilónica de la iglesia. Ahí estaba la iglesia siempre. Así que sería bueno que lo estudies. Y ahí también te vas a enterar por qué, por ejemplo, los católicos creen algunas cosas que a nosotros no nos parece, que nos parece incluso herejía. ¿Por qué? Porque no es que se les ocurrió, como en algunas revistas pequeñas veo que están totalmente mal, que un diablito le dijo al oído de un papa, oye, invéntate esta doctrina. No, jamás, hermanos, ha pasado eso. Es una concatenación, o sea, es una cadena de malas doctrinas creadas sobre otra, que han dado a luz las doctrinas que ahora creen. Y eso lo sabrías si estudiaras historia de la iglesia, historia eclesiástica. Bien, entonces te animo, te exhorto y te doy toda la bendición, la verdad, para que estudies la historia de la iglesia. La verdad, cómo me gustaría que todos los pastores en esta ciudad podamos hacerlo, y espero que el Señor lo haga. Estoy orando por eso. Vamos a terminar en el próximo bloque. Te espero ahí, no te vayas a desconectar. Bueno, estamos aquí en el último bloque. Para terminar, quería comentarles acerca de lo que es necesario una vez que hemos vuelto a las Escrituras, una vez que tenemos las cosas bien claras y somos valientes con nuestra cosmovisión frente al mundo, una vez que hemos definido nuestras posturas en la doctrina fundamental y una vez que hemos recordado nuestras raíces. Esto nos va a servir para estar unidos. Como hablamos en el bloque anterior, si anhelamos un avivamiento en nuestra ciudad y nuestro departamento, tenemos que estar unidos. En Juan capítulo 13:35 el Señor ora y dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Y esa unidad ya está, ya existe esa unidad. Debemos simplemente concretarla. Yo sé que nunca vamos a poder estar, digamos, todos en una sola denominación, pero eso no significa que somos una iglesia unida en Trujillo, que compartimos una confesión de fe fundamental. Deberíamos tener una confesión de fe unida entre todos, una confesión de las doctrinas fundamentales, para evitar que tal vez se levanten los falsos cristianos y reclamen la etiqueta de cristiano cuando no lo son. Entonces, ¿para qué necesitamos la unidad? Primero, para fortalecernos, porque esto va a fortalecer cada una de nuestras iglesias. Si estamos unidos en los puntos anteriores y en una confesión de fe histórica fundamental, o sea, una confesión de doctrinas fundamentales históricas, entonces nadie nos va a mover. Hemos construido la casa sobre la roca. Y vendrán las tormentas y las aguas, claro que van a venir los problemas, vendrá el pecado a tratar de destruirnos, las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos cristianos, los liberales, vendrán. Pero nada nos va a mover, porque hemos fundado la iglesia de Trujillo, la iglesia de la libertad, al margen de las etiquetas que tenemos, sobre la roca que es Cristo, hermanos. Entonces, ¿para qué necesitamos la unidad? Para fortalecernos y agradar a Dios en medio de eso, cumpliendo su palabra. 2, también para dejar un legado. ¿Qué iglesia le estamos dejando a la generación que viene? Los niños de nuestra escuela dominical, los adolescentes que ya están siendo bombardeados por el progresismo y por las falsas doctrinas, ¿qué le estamos dejando para la próxima generación? Si no somos valientes para enfrentar a los falsos y enseñar la doctrina fundamental, si no recordamos nuestras raíces, si no les hacemos recordar a ellos de dónde vienen, por qué son cristianos, por qué son niños y jóvenes cristianos, si los dejamos, como decía un pastor, si tú no crías a tu hijo en el pacto con Dios, estás permitiendo que César lo críe por ti. Nosotros no necesitamos hijos de César. El cristianismo va a crecer con hijos de Dios. Entonces, si nosotros no volvemos a las Escrituras para enseñarles qué es el Evangelio, qué es una iglesia, qué es la misma Biblia, cómo conocer a Dios y quiénes son ellos realmente delante de Dios para que se arrepientan, entonces, ¿qué tipo de iglesia, qué legado les vamos a dejar? ¿Estamos pensando acaso en solamente nosotros mismos y en nuestra generación, y no estamos viendo que Dios quiere ir más allá, que tenemos que dar un paso más allá y ver que realmente las cosas que mejor están por venir son cuando nosotros preparamos el piso y el camino para que vengan? No solamente nos quedamos sentados a decir que lo mejor está por venir. Pues lo mejor va a estar por venir cuando nosotros estemos unidos, pero en la doctrina fundamental, predicando el Evangelio con
confrontando la cosmovisión anticristiana de este mundo. Y cuando recordemos nuestras raíces históricas, todos unidos como cristianos, protestantes, evangélicos, bíblicos, históricos, trinitarios, cuando eso pase, vamos a ser una iglesia fuerte, una iglesia con cimientos, como les digo, que nadie va a mover, porque ese cimiento se llama Cristo. Por otro lado, también necesitamos dejar este legado, como les digo, ¿para qué? Para que nuestros hijos tengan una cosmovisión tal vez un poco diferente. Tal vez nosotros, por nuestro mismo pecado, porque permitimos que nos pusimos flojos en los aspectos que antes he mencionado, y creo que cualquier pastor sincero va a decir, sí, es cierto, todos hemos sido flojos, todos, yo, tú, todos. Entonces estamos dejándole un legado un poco pesimista, ¿te das cuenta? No sé en qué momento del siglo XX, después de 2 guerras mundiales, y tú estudias historia de la iglesia, cambió la cosmovisión. Los cristianos de antes todos pensaban en conquistar la tierra, pero llegó un momento en que la gran promesa del Señor, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, lo cambió. ¿Qué significa este texto? ¿Qué eran las puertas del Hades? Las ciudades fortificadas tenían puertas. Si el ejército que venía contra ellas derribaba esta puerta, no había nada que hacer, la ciudad era conquistada. El Hades es una ciudad del mal, es la ciudad del hombre, como decía Agustín Aurelio, obispo de Hipona, más conocido como San Agustín. El Hades es la ciudad del hombre caído. Pero ¿quién está atacando las puertas y estas puertas no pueden resistir? ¿Qué quería decir Jesús ahí? La iglesia. Por eso dice, tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré la iglesia. O sea, sobre los apóstoles, sobre la Biblia. ¿Y qué pasó? En el siglo XX, después de 2 guerras mundiales, vino un pesimismo total y comenzamos los evangélicos a pensar y a decir y a interpretar que nosotros somos los que estamos aguantando al ejército del diablo que nos está atacando. ¿Te has dado cuenta? La mayoría hemos creído eso, ¿no? Que ni las puertas del Hades prevalecerán, significa que aunque nos ataquen vamos a aguantar. Está bien, valiente, vamos a aguantar. Pero ¿quién ha dicho que nosotros tenemos que aguantar? El Satanás y la ciudad caída del hombre es lo que tienen que aguantar. El Hades es el que tiene que aguantar. Y no va a lograr aguantar, porque dice, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia finalmente va a tumbar esa puerta. Pero ¿en qué momento nosotros, lamentablemente, comenzamos a creernos la teoría, porque no es bíblico, de que nosotros somos los que estamos soportando los embates del diablo? Satanás siempre nos va a atacar, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de la promesa de la conquista de la tierra. La Biblia dice de que la gloria de Dios se extenderá por toda la tierra como las aguas cubren el mar. Sin embargo, nosotros no. Nosotros comenzamos con la idea de que siempre va a ser el fin. Y no tiene nada que ver tampoco la idea de que va a ser el fin, porque cuando venga Cristo nos tiene que encontrar trabajando. No, por algún extremo, con mucho respeto, hermanos, esperando el rapto secreto, se meten debajo de su cama y dicen, ¿para qué vamos a conquistar la ciudad? ¿Para qué vamos a conquistar la tierra si ya viene el rapto? Y por otro lado, hermanos, incluso reformados, como soy yo, no, ¿para qué vamos a conquistar la ciudad si todo está de mal en peor? Y esa cosmovisión no es histórica. Eso vino con un sistema de escatología nuevo que apareció en 1830, que se incrustó en la iglesia, que no existía antes, y que trajo una cosmovisión diferente, y luego contagió a las demás denominaciones, aún que no tuvieran ese sistema. Y como diría el gran teólogo David Chilton, le podríamos llamar el pesimilenialismo. Es un pesimismo escatológico, es un pesimismo de lo que ha de venir, es un pesimismo de la cosmovisión. Es decir, todo lo vemos mal. ¿Para qué vamos a hacer algo si todo se va a ir al tacho? Así estamos. ¿Y ese es el legado que vamos a dejar? ¿Por qué no volvemos a la historia de la iglesia y a la Biblia de verdad? ¿Por qué no nos sacamos los lentes hermenéuticos, los lentes paradigmáticos que tenemos, para enseñarle a los jóvenes y a los niños cristianos que ellos tienen una espada que es de 2 filos, con la cual siempre el anticristo es derrotado? La espada que sale de la boca de Dios, que son las Escrituras, que es el Evangelio, que va a destruir todas esas cosmovisiones anticristianas que ahora nos están atacando, que hemos mencionado en los bloques anteriores, que va a derrotar incluso a los falsos cristianos, que va a echar por tierra todo lo que quiera hacer el Hades, que no va a dejar nada a su paso de estas cosas que se oponen a la iglesia de Cristo en su conquista de la tierra. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Sabes qué pasa? Que no estamos unidos. Y siempre cuando queremos hablar de unidad, siempre es fácil decir, somos uno, adoramos juntos, pero todos son iguales, todos creen igualito, tú crees así, tú eres así, tú eres así. Acá se reúnen puros reformados, somos uno. Se reúnen puros carismáticos, somos uno. Se reúnen puros anglicanos, somos uno. Uno es cuando nos reunamos bautistas, pentecostales, carismáticos, nos reunamos los presbiterianos, reformados, todos, wesleyanos, todos nos unamos en la doctrina fundamental
entendiendo y rechazando las herejías del pasado, unidos en doctrina fundamental, recordando nuestros 2000 años de historia, rechazando juntos la cosmovisión anticristiana de este mundo, rechazando juntos la cosmovisión anticristiana metida dentro del cristianismo y que se hace llamar cristianismo, y volviendo a las escrituras. Cuando estemos juntos en todo esto, el Señor nos va a permitir un avivamiento. Cuando nos humillemos juntos, como dice Joel, cuando todos los líderes o sacerdotes oren juntos. Sacerdotes somos todos los cristianos. Cuando todos nos unamos en ese dolor, cuando seamos como el profeta Daniel y reconozcamos sin orgullo: no hemos escuchado a tus siervos los profetas, hemos roto tu ley, Señor, nos arrepentimos, desciende sobre nosotros. Si descendieras y destruyeras los montes. Cuando pase eso, el Señor descenderá y no va a quedar nada de nosotros. Él va a brillar. Y entonces el legado que vamos a dejarle a estas nuevas generaciones va a ser un legado de una iglesia fuerte, una iglesia avivada. No tendremos que fabricar avivamientos falsos por ahí como se fabrican. Los avivamientos no son un montón de tonterías que se hacen en nombre de Dios y pura histeria colectiva. Cosas horribles que están haciendo por ahí, no. El avivamiento es un despertar de los cristianos primero. La iglesia despierta, se arrepienten muchos falsos cristianos, arrepentimiento verdadero. Y a causa de ese arrepentimiento de toda la iglesia en una ciudad, comienza una evangelización real y efectiva. Yo no solo te invito a mi iglesia o una presión psicológica. Comienza a haber convertidos, comienza el avivamiento. Ese es lo que vas a ver en la historia de la iglesia también. No vas a ver cultos de avivamiento, fabricación de inducción emocional y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Vamos a obedecer? ¿Anhelamos ser cabeza y no cola? Porque en este momento somos cola. ¿Vamos a tumbar las puertas del Hades juntos? Pues, hermano, el cristianismo necesita unidad. Y así es como este programa siempre va a promover eso. La necesidad de volver a las escrituras, la necesidad de ser valiente y defender las posturas fundamentales frente a la cosmovisión anticristiana de este mundo, y aún los que se hacen llamar cristianos, recordar nuestras raíces históricas de 2000 años y la unidad. Amados hermanos, necesitamos urgente todo esto. Espero que reflexiones lo que acabo de decirte, te lo digo humildemente. Yo sé que muchos de ustedes, si son pastores, tienen muchos más años en el ministerio que yo, y no me podrán negar que ustedes han visto eso. De repente. Algunos lo querrán negar externamente porque no van a querer aceptar la verdad. Pero en el fondo de tu corazón tú sabes que es así, porque lo ves a tu alrededor y tú lo has vivido. Y lo dejo a tu conciencia delante de nuestro Dios. ¿Nos arrepentimos? ¿Nos unimos? ¿Clamamos por un avivamiento verdadero? ¿Nos fortalecemos? ¿Nos dejamos de que, pero así me enseñó mi pastor? No me importa. Si no está en la historia de la iglesia y no está en la Biblia, es falso, pues. Y nos unimos en una confesión fundamental para fortalecer a nuestra iglesia, al margen de las posturas que tengamos en otros temitas, o le vamos a dejar un legado terrible realmente a nuestros hijos. Al menos nuestra iglesia está dispuesta siempre a la unidad. Yo sé que muchas iglesias acá en Trujillo también, y en toda la libertad. Bueno, hermanos, este ha sido nuestro primer programa, y esta es la visión de Gracia Urbana. Esta es nuestra misión como iglesia, nuestra misión como hermanos, y la visión mía como creyente, como pastor. Espero que la próxima semana podamos seguir compartiendo juntos. Y bueno, que Dios te bendiga mucho. Estamos hablando, Dios mediante, el próximo jueves, a la misma hora. Nos vemos.